parados ahí en Primera de Corintios, el capítulo 12, porque se está tratando el tema de los dones espirituales y de los varios dones que hay. Llevamos ya como 2 semanas hablando del don de lenguas, el estudio que se le dice glosolalia. Vamos a buscar un pasaje, o sea, son palabras del mismo Señor Jesús que se encuentran en Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Y una vez que lo tengan, ustedes me siguen con la vista. Okay. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sabemos que aquí se trata cuando el Señor dio la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a enfatizar lo que Él dice ahí, que nuevas lenguas iban a seguir esta predicación del Evangelio. O sea, que iban a ser como señal al que cree. No olvidemos eso es muy importante con relación a las lenguas. Señal al que cree. El tema de las lenguas es extremadamente confuso, se presta a varias interpretaciones y también a extremismos, tanto de un lado como del otro. Y nosotros queremos, con la luz del Espíritu Santo y su ayuda, pues tratar este tema lo mejor que nosotros podamos. Yo tengo muchas preguntas como persona en relación a este don de lenguas, y yo estoy seguro que puede ser que sean las mismas preguntas que ustedes se hagan con relación a este tema. ¿Por qué razón? Porque mi espíritu da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Nunca he hablado en lengua. Yo compartía con mi hermano Jorge que sí, yo he tenido experiencias subliminales en tiempos de oración con el Señor, pero nunca he hablado lenguas. Entonces eso me trae a mí también tener ciertas preguntas. Por ejemplo, como estas, son las lenguas mencionadas en Hechos, en el libro de Hechos, que tratamos 4 ocasiones en que las personas hablaron en lenguas, y ya estudiamos eso. Si usted no estuvo presente en ese estudio, procúrelo, porque ya estudiamos las 4 veces que aparecen las lenguas en Hechos. Son diferentes estas lenguas a las que menciona Pablo aquí en Corintios. Esa es una de las preguntas, porque las 4 veces que el libro de Hechos trata acerca de las lenguas, todas se refieren a idiomas, y después lo vamos a ver. Ahora, ¿son las lenguas, esta es otra pregunta, murmullos, ruidos disonantes, ininteligibles? Cuando digo ininteligibles, o sea, palabras o cosas que uno no puede comprender, jergas. Usted sabe lo que es una jerga, ¿verdad? Una jerga es un lenguaje especial entre personas de una misma clase o de una misma profesión. De ahí deriva jerigonza. O sea, se trata de jerga. Si se trata de jerga, ¿cuál es el contenido textual? Se trata de revelaciones especiales, expresiones de alabanzas. Fíjense cuántas preguntas. ¿Son privilegiados los cristianos
que han experimentado este don o reafirman tener este don. Bueno, toda la controversia resulta porque hay personas que afirman el haber hablado en lenguas o haber experimentado este don. Yo mismo, personalmente, he escuchado personas hablar en lenguas. Yo las he escuchado. Ahora, de ser genuinas es un fenómeno que hay que justificar. Es un fenómeno que hay que buscar su fuente o su procedencia. Pueden ser estas lenguas expresiones de algún idioma en particular, desconocido al que lo habla y lo escucha, porque tiene que ser traducido. Fíjense cuántas preguntas yo me hago. No es que todas estas cosas sean. ¿Será el idioma que a lo mejor vamos a hablar en el cielo en común? Bueno, vamos a ver. No podemos decir que sean angélicas, así no lo dice él. Lo vamos a estudiar. Y vamos a estudiar ese pasaje, eso que él pregunta. ¿Será el idioma común que tendremos en el cielo que el Señor le permite a algunas personas, de nuevo, como señal? Porque no olvidemos nunca que ese fue el propósito de las lenguas, lo dijo el Señor Jesús, que sirva de señal de la predicación. ¿Ok? Muy bien. O frases aprendidas, o frases que resultan libremente de la fuente de Dios. En fin, hermano, un sinnúmero de preguntas que uno se hace con relación al tema. Ahora, siempre que hay un tema así, que es controversial y que hay dos puntos de vista, lo más inteligente es que uno permita que ambas posiciones expongan sus bases, sus fundamentos, con evidencias, que las expongan, y después que son expuestas, bueno, dejar que cada cual tome el lado que opte y respetar a cada uno, porque una de las cosas importantes que sí queremos, antes de presentar uno de los puntos esta noche, es que lo importante para nosotros los cristianos es adorar. Número uno, en santidad, porque así lo dice el Salmo. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Otra cosa importante para nosotros los cristianos es adorar a Dios, como mismo el Señor dice, en espíritu y en verdad. Glorificando al Señor también, respetando su palabra y su voluntad, porque esa es otra de las maneras que nosotros alabamos y glorificamos al Señor. Y también cuando oramos o cantamos con entendimiento, porque el Señor lo dice, todo lo que hagamos, hagámoslo con entendimiento. Entonces, teniendo esto, que eso es lo principal, eso hace que el tema de las lenguas sea prácticamente, caiga en insignificancia, porque lo más importante es la verdadera adoración a Dios. Pero sigue siendo un tema bíblico que necesitamos tratar, y lo hacemos para beneficio nuestro, para crecer en conocimiento. Yo voy a exponer hoy un punto de vista. No quiero que ustedes lleguen ya a conclusiones hasta que ustedes no escuchen el otro lado. Porque si escuchan y ya llegan a conclusiones, sin escuchar el otro lado, no le estamos haciendo justicia al que piensa de una manera diferente. Entonces, después que se expongan los dos puntos de vista, usted abraza el que usted piense que es el bíblico, el que más se debe de respetar. Hoy vamos a presentar el punto de vista de los que defienden que el don de lengua es un mismo fenómeno. ¿De qué se trata el fenómeno? Es la habilidad milagrosa de hablar en lengua extranjera que no ha sido aprendida por el que hablaba. Ese es el fenómeno que presenta el libro de Hechos. Entonces, hay personas que dicen, no tenemos por qué pensar que lo ocurrido en Corintio sea diferente, sino sigue siendo que milagrosamente uno habla en una lengua extranjera que nunca había aprendido. Les voy a dar un dato bíblico importante. Ya estamos dentro de este punto de vista. Este es el que vamos a presentar.
¿Okay? Yo les vamos a dar un dato bíblico importante. Lengua es la palabra griega glosa, con doble S. Ya dije ya que de ahí es donde procede glosario. Esa es la traducción de glosa, es lengua. Y esta palabra aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. 50 veces. De estas 50 veces, 14 se refieren al órgano de la lengua, como expresa Santiago. 14. Una está ahí en Hechos 2:3, cuando habla de llamas de fuego en forma de lenguas, y ahí usa glosa. Y 2 veces se usa en un sentido metafórico. Por ejemplo, en Hechos 2:26 dice, se gozó mi lengua, pero es más bien para decir, mi hablar fue gozoso o con gozo. Por eso es metafórico, se usa 2 veces. Nos quedan 33 veces. De esas 33 veces, fíjense, siempre se usa glosa para idiomas. Para idiomas. Ejemplo, 7 veces aparecen en Apocalipsis, cuando dice, todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación. Es para referirse a idiomas. 4 están en Hechos, todas tienen que ver con idioma. El 21 usos restantes, los 21 usos restantes, todas están en 1 Corintios, del capítulo 12 al 14. Y de ahí en fuera usted no va a encontrar esta palabra en ningún otro lado de los evangelios. Así que es importante esta estadística que nosotros estamos dando, porque las personas que defienden que aquí no se trata de otro fenómeno, se preguntan, ¿por qué va a cambiar el significado de esta palabra si en todas habla de lo mismo? En todas las veces que menciona glosa. Lo que aparece, hermana, en 1 Corintios 13:1, cuando Pablo dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, eso es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración para elevar el valor o la importancia de algo. Lo que Pablo estaba diciendo es, aunque, voy a ponerles el extremo, hablar lengua angelical, que de por hecho yo estoy seguro que los ángeles se comunican entre sí y se comunican con Dios porque lo alaban y lo adoran, aunque yo hablare en ese extremo, si yo no tengo amor, de nada me sirve. O sea, lo que Pablo está usando es una hipérbole, es una exagerar algo para resaltar más bien el valor de hacer todo en amor. O sea, por eso que aparece ahí en 1 Corintios 13:1. Ahora, ¿cuáles son las bases que usan los que justifican que cuando se habla de lenguas se trata de idiomas? Ellos presentan una prueba contundente, y esta es 1 Corintios, que es donde aparecen los 21 usos de esta palabra de lengua, fue escrita antes del libro de Hechos. 1 Corintios se escribe, algunos piensan que para el 55 y otros dicen el 57 después de Cristo, y Hechos fue escrito en el 61. Lo que están tratando de decir es que es cierto que cuando Pablo escribe 1 Corintios y trató el asunto de la lengua, del don de lenguas, él se encontraba en Éfeso. Y eso no los narra Hechos 19. En Hechos 19, ahí hay una manifestación de lenguas. Hechos 19:6. O sea que desde ese lugar, Pablo le escribe a los corintios acerca del don. Y aparece ahí Hechos 19:6 una experiencia como que fue idiomático. Ahora, Lucas, que fue el que escribe Hechos, escribe el libro mientras Pablo estuvo encarcelado en Roma, en la primera vez que él estuvo encarcelado, y como compañero de Pablo debió haber conocido el asunto de las lenguas de Corinto. O sea, no es lógico, fíjense esto,
que Lucas usara la misma palabra traducida para lengua, glosa, que Pablo usó en Corintios, si hubiera sido otro significado. ¿Por qué? Porque el griego es tan rico que para todo tiene una palabra. Y después yo voy a mostrarles cuántas otras palabras pudieron haber sido utilizadas en lugar de glosa. Quiero ver si ustedes me entienden un poquito aquí. Si las lenguas de Corintio son diferentes a las que se mencionan en Hechos, ¿cómo es posible que Lucas, que escribe Hechos, conociendo lo que había pasado en Corintio, use la misma palabra si se trata de dos cosas diferentes? ¿Entienden lo que estamos tratando de decirle? Sin embargo, usa siempre glosa, que es para idiomas. Sigue siendo el don, el milagro de hablar en un idioma extraño, hablar en un idioma que no es comprensible para la persona y sin embargo se hace tangible. Esa es la primera prueba o base contundente que presentan los defensores de este tema. Ahora, no solamente Lucas se toma mucho cuidado usando la palabra glosa, sino también usa dialectos. Hechos 2:6, ahí aparece dialecto. Sabemos que dialecto trata varios idiomas. Que la segunda prueba es el testimonio del mismo Pedro. Hechos, capítulo 11, versículo 15. Okay. Hay alguien que dude, y repito, no podemos volver atrás a estos estudios, porque estudiamos el Pentecostés, ¿recuerdan? Y estudiamos Hechos 2. Y Hechos 2 definitivamente dice que los extranjeros judíos que se encontraban presentes escucharon hablar en su propio idioma. De eso no hay duda, ¿verdad? De eso se trata Hechos capítulo 2. Ok, vamos a ver entonces lo que dice Pedro cuando él trata lo que sucedió en casa de Cornelio. Porque acuérdense que yo les dije que los 4 casos que hay en Hechos de lenguas, todos tienen que ver con idioma. Pero tenemos que justificar eso. Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo mismo que sucedió en el Pentecostés volvió a suceder en casa de Cornelio. O sea, no se trata de algo diferente, se trata del mismo suceso. No hay razón entonces para pensar que esa experiencia que hay en Hechos 19 sea diferente a las dos previas. Y eso fue lo que Pablo experimentó cuando él escribe Primera de Corintios. Okay, la tercera base es el propósito de las lenguas. Repito, era para que sirviera de señal, no tenía otra razón, para que sirviera de señal. Y señal a los incrédulos, porque eso fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue que aquellos judíos que estuvieron presentes en el Pentecostés, que eran extranjeros porque habían venido de diferentes lugares, al escuchar el Evangelio hablado en diferentes lenguas o idiomas, esto les sirvió a ellos como una señal que venía de Dios. Entonces, de eso se trata lo que dice 1 Corintios 14, 21 al 22. Vamos a leerlo. Déjame decirle que estoy tomando mi tiempo con este tema porque estamos en el estudio del libro de Corintios y al fin y al cabo el capítulo 14 está dedicado a la lengua. Así que cuando ya terminemos de estudiar, ya habremos avanzado. No vamos a tener que tomar el capítulo 14 porque ya mucho de eso se ha tratado en estos estudios. 1 Corintios 14, 21 al 22. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Interesante, ¿no? Muy interesante. Porque ¿dónde está escrito en lo que es, cuando él menciona la ley, se refiere a la escritura que tenían en las manos, al Antiguo Testamento? Miren lo que dice Isaías, el capítulo 28, versículos 10 y 11. Isaías 28, 10 y 11. Isaías 28, 10 y 11, a esta es la porción que Pablo se está refiriendo cuando les menciona a la iglesia de Corintio que las lenguas más bien era para señal para los incrédulos. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de los judíos? Que los judíos eran exclusivistas, que ellos pensaban que Dios era para ellos nada más y que los gentiles estaban fuera de la bendición de Dios y que las lenguas servían de señal para que ellos comprendieran que esto también iba a alcanzar a los gentiles y a todas las naciones, que ese fue el propósito del por qué se habló en lenguas, para que el judío comprendieran que era de Dios y que era de Dios no para ellos solos, sino también para todas las naciones. Ese es todo lo que hay detrás del objetivo del don de las lenguas. Cuando está hablando aquí, está diciendo aquí Isaías la predicción que los judíos iban a ser enseñados en idiomas extranjeros, quiere decir en otras lenguas que no fuera el hebreo. Y esto fue así. Cuando fueron llevados cautivos, fueron enseñados por el asirio y el babilónico. Fíjense si no es así, la mayor parte del Nuevo Testamento, con excepción de Marcos, que fue escrito en arameo, todo está en griego. Todo está en griego. O sea, por eso es que se les dice, en otras lenguas ustedes van a ser enseñados a este pueblo y les va a servir como señal a los incrédulos. Que las lenguas no son para los creyentes, las lenguas son para señal para los incrédulos. Ok. La cuarta evidencia. Ya se trata sobre la terminología empleada aquí. No solamente cuando decimos glosa, pero por ejemplo, allí en 1 Corintios 12:10 y 12:28, vamos a verlo, ¿qué es lo que aparece? 1 Corintios 12, 10 y 28. No lo vamos a leer los dos porque en los dos aparece la palabra. Fíjense abajo ahí donde dice a otro diversos géneros de lenguas. Está hablando del plural. No está hablando de una lengua en específico o un idioma específico. Está hablando de géneros de lenguas. Lo interesante aquí es que esa palabra gene, la traducción que se usa es raza y es para designar grupos de familia. O sea, es el conjunto de cosas con características comunes. Para decir, más bien, géneros de lenguas, idiomas nacionales. O sea, quiso decir que se les dio la manera sobrenatural o la habilidad de hablar en lenguas que eran entendidas por cierto grupo nacional. Hay que notar que ahí dice diversos, como son los idiomas. Los idiomas son diversos. Sí, ahora vamos a ir a ese punto. Lo tengo aquí dentro de la palabra seleccionada para traductor. Porque la traducción de la lengua hay que verlo en el mismo punto de la lengua. Lo único que la lengua es extraña y la traducción es la claridad de lo que se habló. Por eso que uno va de la mano del otro, un intérprete. Ahora, otra palabra
para ver si me da tiempo a terminar por lo menos esta posición. Eusemos, se usa en 1 Corintios 14, 9. Significa algo fácilmente reconocible, claro, distinguible. O sea, lo que Pablo le dice a los corintios es que ellos debían hablar palabras inteligibles para que otros pudieran entender. Pero eso dice la leo. La leo significa yo hablo, es conversar con palabras comprensibles. Y aquí es donde yo les digo que en el griego hay muchas otras palabras que el Espíritu Santo pudo haber usado si hubiese querido dejar entender que las lenguas es otra cosa que no sea idiomas. Porque está, por ejemplo, roiseden, para decir un estruendo, o paioim, para hablar de un clamor. O sea que si la lengua fuera otra cosa que no fuera idioma, hay palabras para usarse que no tiene que ser glosa, que no tiene que ser idioma. ¿Okay? Esa es la idea. La que usted está diciendo, hermana, es diermeneo, es esa palabra que se utiliza para traducir de un idioma a otro. Por eso era necesario que hubiera un traductor para que esa lengua extranjera pueda ser entonces entendida. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal? Que en el Pentecostés cada oyente fue su propio traductor. Cada oyente fue su propio traductor. So I tell you, my brothers and sisters in Christ, our Lord is wonderful, is almighty, worthy to be praised. I'm so glad that we are here together, serving Him in this church. ¿Cuántos comprendieron? You did? Ok, imagínense, bueno, muchas manos se levantaron, otras no. ¿Quiénes no comprendieron nada? ¿Ustedes prefieren que se lo diga entonces en el idioma castellano? ¿Sí? Hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Señor es maravilloso, es todopoderoso, digno de alabanza. Me alegro de estar todos juntos aquí sirviendo al Señor. Ahora, si la hermana hubiera entendido esto, que en el mismo momento que yo hablaba lo iba entendiendo en español, tiene el don de lenguas. Fíjense, no es saber inglés y entenderlo porque sé inglés. No es que un idioma no sea conocido y mientras se va hablando yo lo esté comprendiendo como si fuera mi idioma. Ese es el don de lenguas. Así es como es. ¿Okay? En Corinto, donde no habían tantas nacionalidades, parece que Dios ocasionalmente proporcionaba el don de traducir un idioma que había sido hablado mediante un acto milagroso. Y cuando eso sucedía era con el propósito de que tanto los creyentes como el predicador pudiesen entender lo que el Espíritu Santo estaba diciendo al extranjero. O sea, el don de lengua se trataba de un discurso milagroso en un idioma extranjero, o sea, no una jerga que era traducida milagrosamente, ¿okay? Era un idioma. Hermano, el tiempo ha pasado y todavía no he podido terminar. Es una lengua muy larga. Sí, Señor. Sí. No vamos a tener que parar acá porque ya son las 20. Todavía este punto de vista tiene otras dos evidencias o bases para apoyar de que aquí no se trata de otro fenómeno, sino realmente de lo que es idioma. Pero lo vamos a tener que continuar en otro momento. Así que, Señor les bendiga.